La grandiosa y sofisticada sala de conferencias de Sterling Aerospace estaba cargada de expectación y una palpable sensación de tensión en el aire. Dentro de ella se habían congregado 200 de los ingenieros ejecutivos más respetados de la industria, junto con miembros de la prensa de Detroit especialmente invitados, todos ellos con la mirada fija en la dramática presentación que se desarrollaba ante sus ojos en el escenario. En el centro del escenario, todas las miradas se concentraban en Elena Martínez, una mujer de 35 años vestida con una sencilla camisa blanca de botones y unos jeans gastados y descoloridos, un marcado contraste con el mar de trajes impecables y batas de laboratorio que llenaban la sala. Justo frente a ella se alzaba el motor de aeronave Air 7000, una maravilla de la ingeniería, valorada en $2 millones, un prodigio mecánico que había dejado completamente desconcertados a los ingenieros graduados del MIT de Sterling durante 3 días seguidos. Ricardo Sterling, el imponente CEO de la compañía, tomó el micrófono con teatralidad, su tono cargado de desprecio y burla mientras se dirigía a la audiencia. Damas y caballeros, ¿pueden creer que esta mujer piensa que merece un lugar en nuestro equipo de ingeniería de élite? Sin títulos prestigiosos, sin credenciales reconocidas, solo una delirante ilusión, escupió, su voz impregnada de condescendencia. Entonces arrojó con fuerza una pesada llave inglesa a los pies de Elena, el estruendo metálico resonando en el suelo pulido, un gesto cargado de desafío e insulto. Tienes 30 minutos para arreglar lo que mis mejores ingenieros no pudieron reparar, declaró con frialdad y determinación. Si fallas, te vas, para siempre. De inmediato, la audiencia estalló en risas burlonas y crueles, un sonido que retumbó como el latigazo de un látigo. Elena se inclinó lentamente, sus manos temblando ligeramente al recoger la llave inglesa, un destello de viejo dolor y una profunda tristeza atravesando sus ojos marrones. Pero la multitud no tenía idea de quién era realmente ella, ni de la fuerza que ocultaba bajo su apariencia tranquila. Imagínate en el lugar de Elena. ¿Tendrías el valor de mantenerte firme o te irías ante semejante desprecio abierto? A veces, la verdadera valentía consiste en saber cuál es el momento adecuado para mostrarle al mundo tu verdadera fortaleza. Comparte tus pensamientos abajo. Exploremos juntos si la dignidad puede realmente triunfar sobre la arrogancia. Elena Martínez llevaba una vida sencilla y discreta en un modesto apartamento en el lado este de Detroit, donde el constante zumbido de las fábricas cercanas se mezclaba con el viento nocturno que se filtraba por las paredes delgadas. Cada mañana, sin falta, exactamente a las 5 a.m., se levantaba de su cama sencilla, preparaba una humeante taza de café negro en una taza de cerámica astillada, y se sentaba junto a la ventana a contemplar el vasto distrito industrial donde alguna vez cerraba los ojos por un instante, sacudiendo suavemente la cabeza para apartar los recuerdos que amenazaban con abrumarla. Para los vecinos de su edificio, ella era conocida como la mujer de voz suave que pasaba sus días trabajando en la biblioteca pública local, acomodando libros con diligencia y ayudando pacientemente a los niños con sus tareas escolares. Su atuendo diario consistía en sencillas camisas blancas compradas en tiendas de descuento, el mismo par de zapatillas gastadas que la habían acompañado durante incontables pasos, y su cabello castaño siempre recogido en una coleta práctica y ordenada. Ninguna joya adornaba sus delgados dedos, y ningún rastro de maquillaje embellecía su rostro. La señora Hernández, la amable vecina de al lado, solía comentar a otros inquilinos que Elena parecía una mujer realmente encantadora, pero que había algo profundamente triste en su mirada, una pena que parecía pesarle en los hombros como una carga invisible. Lo que la señora Hernández no podía saber era que Elena había presentado recientemente una solicitud para trabajar en Sterling Aerospace, la mayor empresa de aviación de todo Michigan. Pero no para un puesto de ingeniera senior o diseñadora principal, cargos que en otro capítulo de su vida habrían sido suyos por derecho propio. En cambio, había postulado para un puesto básico de técnico de nivel inicial, el tipo de trabajo que normalmente ocupaban recién graduados que apenas empezaban sus carreras. Durante su entrevista inicial, cuando le preguntaron sobre sus antecedentes y calificaciones, Elena eligió cuidadosamente sus palabras, manteniéndolas vagas. ¿Formación académica?
Respondió con calma. Aprendí a través de la experiencia práctica. ¿Empleos anteriores? Algunos talleres mecánicos locales en Detroit, principalmente reparando autos. Mark Davidson, el gerente de contratación, la observó con un escepticismo apenas disimulado, preguntándose por qué una mujer de su edad se presentaba a un puesto tan básico. No tienes formación formal, ni certificaciones, señaló con el ceño fruncido. Elena le sostuvo la mirada sin vacilar. A veces la pasión y el trabajo duro importan más que un papel, respondió. Pero la prueba práctica contó una historia completamente distinta. La forma en que diagnosticaba problemas del motor solo escuchando las variaciones sutiles en el sonido, el modo en que sus dedos delgados se movían con destreza por los componentes mecánicos más complejos, cada gesto reflejaba años de experiencia y conocimiento profundo. Había completado la evaluación técnica en la mitad del tiempo asignado, identificando problemas intrincados que incluso los técnicos senior de Sterling no habían detectado. La noticia sobre aquella misteriosa mujer, sin credenciales pero con una habilidad excepcional, corrió como la pólvora por los pasillos de Sterling Aerospace. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores llegaran a oídos de Ricardo Sterling. Su reacción fue inmediata e intensa. Un rechazo visceral a la idea de que una mujer así pudiera superar a su equipo cuidadosamente seleccionado de ingenieros del MIT. Imposible, había espetado durante la reunión de la junta del lunes. Ninguna mujer sin formación puede superar a mis ingenieros del MIT. Su orgullo no podía aceptar el desafío, simplemente no lo permitiría. Y así, se organizó esta demostración de alto perfil, no como una prueba justa de las habilidades de Elena, sino como un espectáculo público diseñado para humillarla. Una forma de demostrar, de una vez por todas, que la verdadera excelencia técnica pertenecía exclusivamente a aquellos con títulos prestigiosos y, en su mente, los cromosomas correctos. Elena lo había sabido desde el momento en que recibió la invitación. Aún así, aceptó, cargando con secretos que podían destrozar todas las suposiciones de aquella sala. 5 años antes, en Houston, Texas, el auditorio principal del Centro Espacial Johnson de la NASA brillaba bajo los intensos destellos de las cámaras, la atmósfera cargada de celebración. La doctora Elena Martínez, entonces de apenas 30 años, se había plantado con seguridad en el podio, vestida con un traje azul marino que irradiaba autoridad y una gracia profesional impecable. Acababa de ser reconocida como la ingeniera jefe más joven de la historia en liderar el programa de la nave espacial Orion, un hito histórico que había electrizado a la comunidad aeroespacial. Su sistema de propulsión revolucionario había reducido el consumo de combustible en un asombroso 40%, mientras aumentaba la eficiencia en un 60%. La doctora Martínez no solo ha impulsado nuestra misión a Marte, había proclamado el director de la NASA, su voz retumbando sobre los aplausos atronadores. Ha redefinido lo que es posible en la ingeniería aeroespacial. Los ojos de Elena habían recorrido la audiencia, buscando con impaciencia el único rostro que significaba más para ella que todos los premios y reconocimientos juntos. Daniel Walsh, su prometido y compañero de investigación, sonriendo con orgullo desde la primera fila. Juntos habían invertido incontables noches en vela desarrollando aquella tecnología, soñando con transformar el futuro, lado a lado. Al día siguiente, presentarían la patente conjunta, y la semana siguiente se casarían en una ceremonia íntima con su familia de la NASA celebrando con ellos. Pero esa misma noche, todo lo que había construido se desmoronó como una frágil escultura de cristal bajo presión. Había regresado al laboratorio para recoger su cuaderno personal, solo para encontrar a Daniel inclinado sobre su computadora, su expresión tensa mientras copiaba sin titubear toda la base de datos del sistema de propulsión. Datos de investigación altamente confidenciales y clasificados estaban almacenados en discos duros externos. Daniel, ¿qué demonios estás haciendo? Su voz tembló, oscilando entre la incredulidad y una sensación creciente y angustiosa de terror. Él se dio la vuelta con una frialdad que le heló la sangre, su rostro imperturbable, ni siquiera fingiendo sentir remordimiento. Estoy haciendo exactamente lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió con un tono gélido e implacable.
Lockheed Martin está dispuesta a pagar $50 millones por esta tecnología, y solo me los pagan a mí. Cada palabra le golpeó como un aluvión de puñaladas, dejándola sin aliento. Esto es nuestro trabajo, pertenece a la NSA. No puede simplemente. Su protesta fue cortada en seco por la risa de él, dura y cruel. ¿Nuestro trabajo? No seas ridícula, Elena. ¿De verdad crees que alguien en su sano juicio va a creer que una mujer de 30 años diseñó esto por sí sola? Eres solo un adorno bonito, querida. La traición le dolió más que cualquier herida física. 5 años trabajando codo a codo, sueños que habían compartido, secretos que se habían susurrado el uno al otro en las madrugadas tras cada descubrimiento importante. Todo había sido una mentira fría y calculada. Una manipulación perfectamente planeada. Daniel había planeado cada movimiento, documentando cada conversación, recolectando pruebas que lo presentaran como el brillante investigador principal mientras la reducía a una simple ayudante sin importancia. Cuando ella intentó detenerlo mientras se llevaba los discos duros con los datos robados, él activó una falsa alarma de seguridad, acusándola astutamente de ser ella la que robaba material clasificado de la NASA. En el caos que siguió, Daniel saboteó intencionadamente los sistemas de seguridad del laboratorio, asegurándose de que cualquier evidencia de su traición desapareciera para siempre. La explosión que resultó de ese sabotaje le provocó a Elena un daño nervioso severo en su mano derecha, la misma mano que había dibujado innumerables diseños, construido prototipos y alcanzado las estrellas. Los meses posteriores fueron una pesadilla de investigaciones e interrogatorios, pero Daniel había sido meticuloso en su engaño. Falsificó cadenas de correos electrónicos, manipuló las grabaciones de seguridad y compró testimonios de colegas a los que había estado preparando durante años. Elena acabó siendo tachada de traidora y despedida en silencio de la NSA para evitar un escándalo público. Pero la herida más profunda no fue la destrucción profesional ni el daño físico. Fue descubrir que Daniel había sido reclutado por Lockheed Martin desde el principio, enviado específicamente para acercarse a la ingeniera más prometedora de la NASA. «Eras perfecta», le había dicho él con tono casual durante una de las declaraciones, como si hablara del clima. «Lo suficientemente brillante como para diseñar exactamente lo que necesitábamos, y lo suficientemente ingenua como para confiar plenamente en mí». La obra de su vida ahora llevaba el nombre de él, sus sueños aplastados por la codicia corporativa y la traición calculada. La noche que dejó Houston, Elena empaquetó cuidadosamente su doctorado del MIT, sus reconocimientos de la NS y el anillo de compromiso que jamás había usado. De pie en el vacío de su apartamento, tomó una decisión. No pelearía en cortes que ya la habían condenado. No rogaría justicia a un sistema que adoraba más las credenciales que la verdad. Simplemente desaparecería, se convertiría en otra cara más en la multitud, alguien a quien nadie recordaría, y tal vez encontraría un poco de paz en el anonimato. Pero ahora, 5 años después, de pie dentro de Sterling Aerospace y observando el diseño robado que Daniel había vendido como suyo, pasado y presente chocaron en una tormenta devastadora. El público en el auditorio se movía inquieto, su hambre de humillación palpable en el aire reciclado. Ricardo Sterling caminaba de un lado a otro del escenario como un pavo real orgulloso, saboreando cada segundo de lo que creía sería la humillación final de Elena. «Damas y caballeros», declaró con grandilocuencia, su voz empapada de arrogancia teatral. «Hoy verán de primera mano por qué en Sterling Aerospace solo traemos a los mejores, los que tienen credenciales, los que tienen un historial probado, los que realmente valen la pena». Sus ojos brillaban con una satisfacción depredadora cuando se posaron en Elena. «La señorita Martínez aquí presente cree que puede unirse a nuestro equipo de élite sin los títulos adecuados, sin credenciales reconocidas, solo con una absurda y desorientada confianza». La audiencia estalló en otra carcajada cruel, llena de un deleite mezquino. Jaime Morrison, jefe de ingeniería, dio un paso al frente, su anillo de graduación del MIT destellando bajo las luces implacables. «Ricardo, esto es una broma», dijo con desdén. «Obviamente es otra ilusa que ha visto demasiados videos de YouTube». Sarah Chen, la ingeniera principal, se unió a las burlas con su propia voz.
Revisé su solicitud. Trabajó en una biblioteca. Arreglaba autos en talleres de barrio. Este no es un lugar para aficionados que juegan con juguetes. Aquí es donde los ingenieros de verdad trabajan con tecnología de millones de dólares. Sus palabras resumaban la misma arrogancia institucional que Elena había enfrentado tantas veces antes, cuando tenía las credenciales para defenderse. Pero ahora, despojada de títulos y diplomas, estaba completamente expuesta a su desprecio colectivo. Un joven ingeniero, de apenas 25 años, con un diploma del MIT que aún parecía recién impreso, señaló la mano derecha de Elena, que temblaba ligeramente. Miren eso, ya está temblando. Dudo que haya visto un motor de avión real en su vida. La risa creció como una ola que lo arrasaba todo. Los teléfonos se alzaron para grabar el espectáculo. Los periodistas tecnológicos garabatearon frenéticamente, ya redactando titulares sobre la mujer delirante que se había atrevido a desafiar a la élite de la ingeniería de Detroit. Ricardo Sterling levantó las manos dramáticamente hacia el enorme motor. El ER-7000 tiene una falla crítica, anunció, su voz cargada de falsa gravedad. Mis mejores ingenieros, todos graduados de la Civil League, llevaron 3 días intentando encontrarla. Y ahora la señorita Martínez solo tiene 30 minutos. Se detuvo, dejando que el suspense llenara el aire, obligando a todos a comprender la imposibilidad de la tarea. Cuando falle, y créanme, lo hará, tal vez sirva de lección para que otras como ella sepan cuál es su lugar. Cuando los dedos de Elena rozaron la fría superficie de metal, un torrente de recuerdos la envolvió. Las largas noches en la NASA, la alegría de crear, la pasión que la había impulsado a redefinir los viajes espaciales, y las manos de Daniel cubriendo las suyas mientras trabajaban lado a lado, un gesto que antes había creído de amor pero que ahora comprendía como posesión, manipulación y robo. Los segundos avanzaban inexorables. La voz de Sara rompió la tensión con un tono burlón. ¿Necesitas ayuda para encontrar la tapa del motor? ¿O mejor llamamos a un ingeniero de verdad para que te eche una mano? El público rió más fuerte esta vez. Pero Elena ya estaba trabajando, su mente analizando, sus dedos moviéndose con precisión. Lo que vio dentro de aquel motor le heló la sangre. Esto no era. Aunque guardaba una leve semejanza con su diseño original del Orion, era innegable que esta era su propia creación, alterada y corrompida por manos que claramente no entendían los principios fundamentales que la sustentaban. La frecuencia de resonancia estaba completamente desajustada, la relación de compresión mal calibrada, y a gran altitud, este motor se convertiría en una bomba de tiempo. Quienquiera que hubiera robado y vendido este diseño, ya fuera Daniel directamente o alguien dentro de la red corporativa, había creado efectivamente un ataúd volador. 20 minutos restantes, anunció Ricardo con un tono inquietantemente alegre. Supongo que no necesitas que te explique cuál es el lado de arriba. Más risas llenaron la sala, junto con los destellos de teléfonos que grababan cada segundo. Pero la mente de Elena era un torbellino de cálculos, intuiciones de ingeniería y consecuencias potenciales. Podría revelar la verdad en ese instante, exponer su identidad y la verdadera historia detrás de ese motor. Sin embargo, mientras escaneaba la sala, llena de rostros ansiosos por verla fracasar, entendió de inmediato que no la creerían, al menos no sin una prueba contundente, no sin demostrar habilidades que ningún mecánico aficionado tendría jamás. El joven ingeniero del MIT, envalentonado por su silencio, se acercó un paso más, con una sonrisa aún más amplia. Tal vez está rezando, se burló. Oye, señora, esto es ingeniería, no catequesis. Las oraciones no arreglan el metal. La mano de Elena permaneció firme sobre la carcasa del motor. Durante 5 largos años, se había mantenido oculta de este mundo brutal, ese mismo mundo que una vez le había arrebatado todo. Pero ahora, enfrentada a una versión corrompida de su obra que podría costar vidas inocentes, se encontraba ante una encrucijada. ¿Permitiría que el orgullo dictara sus pasos y simplemente se marcharía, o enfrentaría la verdad y arriesgaría todo lo que había reconstruido en su vida silenciosa? Los 20 minutos asignados pasaron en un suspiro. Con precisión meticulosa,
Las manos de Elena habían recorrido cada parte del motor corrompido, su mente registrando cada desviación de su obra original. Las burlas y carcajadas crueles de la multitud habían alcanzado un punto álgido, pero ya apenas las escuchaba. Su mano derecha, la misma que había quedado dañada en la explosión causada por Daniel, empezó a calambrarse dolorosamente mientras trabajaba. El daño en los nervios hacía que hasta el movimiento más simple resultara complicado, pero cada ajuste preciso era una victoria contra sus propias limitaciones. 10 minutos restantes, anunció Ricardo Sterling con un tono empapado de satisfacción. Parece que la señorita Martínez por fin está entendiendo la diferencia entre reparar un Toyota y la ingeniería aeroespacial de verdad. Elena dejó sus herramientas con calma y se alejó del motor. Un silencio pesado cayó sobre la sala, como si todos contuvieran la respiración, esperando a que admitiera su derrota. Metió la mano en el bolsillo, sus dedos encontrando el pequeño pin de la NS que había llevado consigo todos estos años, su superficie lisa y desgastada por incontables momentos de consuelo secreto. La inscripción relució débilmente bajo la luz. Hadas traperas pera, hacia las estrellas a través de la adversidad. De pie allí, ante 200 personas que la veían como insignificante, la mente de Elena viajó a la imagen de una niña de 8 años que alguna vez había contemplado el lanzamiento del transbordador espacial desde Cabo Cañaveral. Aquella pequeña se había hecho una promesa. Algún día, diseñaría los motores que llevarían a la humanidad hasta Marte. Recordó las palabras de su padre la noche antes de partir hacia el MIT. Elena, naciste para volar alto. No dejes que nadie te corte las alas. Pero, sobre todo, pensó en su equipo en la NASA, los ingenieros brillantes que habían creído en su visión, que habían confiado en su liderazgo y que habían soñado con ella con alcanzar las estrellas. Ellos merecían algo mejor que ver su trabajo transformado en una copia peligrosa. El sueño mismo merecía algo mejor. ¿Ya te rindes? La voz de Sarah Chen cortó sus pensamientos como un cuchillo, afilada y triunfante. No tenemos todo el día para verte fracasar. La mirada de Elena se dirigió a las altas ventanas, donde el cielo gris de Detroit se extendía por encima. Más allá de esas nubes estaba el vasto universo, el mismo que ella había soñado con conquistar. Podría marcharse ahora, regresar a su tranquila vida en la biblioteca y dejar todo el dolor en el pasado. Pero si este motor despegaba y fallaba, si personas morían porque ella había elegido el silencio, ¿podría vivir con ello? Su padre le había enseñado que la integridad no se trata de que te reconozcan por hacer lo correcto, sino de hacerlo incluso cuando nadie te lo agradezca. 5 minutos, retumbó la voz de Ricardo, cargada de una sensación de victoria. Es hora de admitir lo que todos ya saben. Elena se volvió hacia ellos, y algo en sus ojos hizo que la primera fila se echara instintivamente hacia atrás, sus risas muriendo en sus gargantas. Cuando habló al fin, su voz llevaba una autoridad tranquila que silenció hasta a Ricardo Sterling. Necesito un micromodulador digital y un kit de calibración de presión de alta precisión, modelos Matuo y Fluke. El cambio en su porte fue tan repentino y absoluto que varios espectadores contuvieron el aliento. A menos que, continuó con una frialdad cortante, prefieran ver este motor explotar a 40.000 pies. El rostro de Jaime Morrison se puso pálido, sus labios se movieron sin emitir sonido. ¿Explotar? Pero Elena ya se había dado la vuelta, sus manos se movían con determinación pese al dolor, su eficiencia revelando años de experiencia. En exactamente 30 segundos, desarmó por completo el sistema de regulación de presión, una hazaña que el equipo MIT de Sterling Aerospace no había logrado en 3 días. Aquí, dijo con firmeza, señalando una falla casi microscópica, su voz cargada de una seguridad inquebrantable. La frecuencia de resonancia está totalmente desincronizada con la relación de compresión a la altitud de crucero. La diferencia de presión generará una vibración armónica en toda la cámara de combustión, provocando una falla estructural completa en cuestión de minutos. Sarah Chen dio un paso adelante, su rostro perdiendo el color. Eso es imposible. ¿Cómo podría saber la frecuencia de resonancia de? Porque este es mi diseño. Orión, modificado.
interrumpió Elena, sus manos nunca deteniéndose en su meticuloso trabajo. Alguien tomó este diseño y lo manipuló, sin tener siquiera un entendimiento básico de los principios fundamentales que lo sustentan. La relación de compresión debe ser exactamente 14 o 7:1, no 15 o 2 como está configurado aquí. Ricardo Sterling se congeló, sus ojos abiertos con incredulidad. ¿Tu Orión? ¿El motor Orión de la NASA? Su voz tembló de asombro. ¿Cómo es posible que tú? Pero Elena ya estaba completamente inmersa en la reparación, su voz tranquila, firme y precisa mientras recitaba las especificaciones técnicas. Tiempo de inyección de combustible, 23,7 microsegundos. Velocidad de la turbina, 97.300 RPM. Relación de V-Pass, 5.1:1. Cada número era impecable, imposible de conocer a menos que tuvieras acceso directo a los documentos clasificados de la NASA, o más probablemente, a menos que fueras la diseñadora original. La audiencia cayó en un asombro total mientras Elena recalibraba todo el sistema con movimientos tan fluidos que parecían coreografiados. El joven ingeniero del MIT que antes se había burlado de ella ahora se quedó petrificado, con la boca abierta en completo asombro. Esos no eran los movimientos de un mecánico aficionado o de alguien que pasaba sus días en una biblioteca. Esto era maestría en el más alto nivel, la clase de destreza que solo se consigue con años de trabajo pionero en ingeniería aeroespacial. Listo, declaró Elena finalmente, colocando sus herramientas sobre la mesa con un suave pero deliberado golpe. Inició la secuencia de prueba, y el motor rugió a la vida, produciendo un sonido tan perfectamente calibrado que casi parecía musical en su precisión. Cada parámetro en la pantalla de diagnóstico brilló en verde, indicando condiciones óptimas en todos los frentes. ¿Quién eres tú? La voz de Jaime Morrison se rompió, su tono colmado de incredulidad. Elena limpió el aceite de sus manos con un trapo, luego se giró para enfrentar a la multitud expectante que la observaba. El temblor que había acompañado a su mano dañada ya había desaparecido, reemplazado por una confianza inquebrantable en cada uno de sus movimientos. Ya no era una sombra, escondiéndose de su pasado. Soy la persona que, hace 5 años, advirtió a la NASA sobre este mismo modo de falla, dijo Elena con voz firme, imperturbable. Soy quien diseñó el motor Orion original. El impacto de la revelación golpeó la sala como una ola repentina de choque. Imposible, protestó Sarah Chen, su voz subiendo hasta un tono casi histérico. El motor Orion fue diseñado por la doctora Elena Martínez, y ella está muerta. La mataron. Deshonrada. Se fue para siempre. La risa de Elena no tuvo humor, solo una tristeza profunda que pareció resonar por toda la habitación, como un eco proveniente de lo más profundo de su ser. Estoy aquí, frente a ustedes, dijo suavemente, pero con una claridad inconfundible. Simplemente no pudieron verme a través de sus suposiciones. Con un movimiento deliberado, Elena subió su manga, revelando las largas y profundas cicatrices que cubrían su brazo derecho. El daño en los tejidos se extendía desde la muñeca hasta el codo. Las marcas eran un sombrío testimonio de la explosión que había terminado su carrera en la NASA, grabadas en su piel como un recordatorio permanente del precio que había tenido que pagar. ¿Doctora Martínez? Un periodista anciano en la tercera fila se levantó tembloroso, su voz casi un susurro, pero cargada de reconocimiento. ¿Elena Martínez, la prodigio que nos iba a llevar a Marte? Elena sintió una sola vez, un gesto simple pero poderoso que destruyó el mundo de las 200 personas presentes en la sala. La atmósfera estalló en caos inmediato. Las cámaras destellaron como luces estroboscópicas, los teléfonos sonaron con llamadas urgentes a editores, y Ricardo Sterling se aferró al podio como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Esto no puede ser real, murmuró, su rostro perdiendo todo color, volviéndose blanco como la ceniza. Los registros decían que tú estabas muerta. Daniel Walsh reportó que tú. Daniel Walsh, repitió Elena el nombre con un tono venenoso, como si decirlo en voz alta fuera una maldición. El hombre que vendió mi diseño a Lockheed Martin por $50 millones, y aparentemente,
Lockheed se los vendió a ustedes. Ricardo tropezó hacia la terminal de la computadora, escribiendo rápidamente una serie de comandos. La pantalla pronto cobró vida, mostrando los esquemas originales del Orión, completos con sus firmas incrustadas y los comentarios del código de NASA, NASA 2019, esparcidos por toda la documentación. Esto, señaló Elena hacia la pantalla, es la prueba irrefutable de que su S7000 es una copia ilegal de mi trabajo. Y esto, levantó su teléfono para mostrar un documento. Es una orden de cese y desista de mis abogados. Sterling Aerospace enfrenta una demanda por infracción de patente de $500 millones. Las piernas de Ricardo Sterling parecieron ceder debajo de él, y se desplomó en su silla, su cuerpo derrumbándose como una marioneta sin cuerdas. Pero Elena no había terminado. Sus siguientes palabras fueron aún más sorprendentes. Sin embargo, continuó, su tono más frío que nunca, no voy a presentar la demanda. Un silencio abrumador llenó la sala, uno tan profundo que parecía asfixiante. No vine aquí por venganza ni por dinero. Vine porque vi mi propio diseño corrompido en algo que podría costar la vida de personas inocentes. Eso es todo lo que quería decir. Miró directamente a la cámara más cercana, sabiendo que sus palabras se expandirían mucho más allá de esa sala, propagándose por todo el mundo. Hace 5 años, dejé que el amor y la confianza me cegaran ante la traición. Perdí todo por la codicia de un hombre. Pero hoy, he decidido no dejar que el pasado defina mi futuro. Hoy elijo arreglar lo que está roto y marcharme. Elena dio un paso más cerca de Ricardo Sterling, que parecía haber envejecido una década en minutos. El motor está arreglado, dijo con voz tranquila y definitiva. Mi tarifa de consultoría será $1, el precio de una taza de café. Porque la verdadera excelencia en ingeniería no debe medirse por el ego ni el género, sino por su capacidad para salvar vidas. Con eso, se giró para enfrentar a toda la sala una última vez, su mirada penetrante, inquebrantable. ¿Quieren saber quién soy realmente?, preguntó, con voz fuerte y autoritaria. Soy alguien que cree que el talento no se encuentra en los diplomas colgados en las paredes ni en las circunstancias de tu nacimiento. El talento se encuentra en la pasión, la dedicación y el coraje de seguir adelante cuando el mundo te dice que no eres suficiente. La sala de conferencias. La sala permaneció congelada en un profundo y total silencio mientras Elena Martínez recogía su sencilla bolsa de lona y comenzaba a prepararse para irse. 200 personas, los mismos ingenieros que se habían burlado de ella, los ejecutivos que habían orquestado su humillación pública, los periodistas que se habían reunido para documentar su supuesto fracaso, se quedaron allí, como estatuas esculpidas de vergüenza, arrepentimiento y la revelación de una verdad que nunca habían visto venir. Sarah Chen fue la primera en romper el pesado silencio, su voz gruesa por las lágrimas no derramadas, luchando por mantener el control de sus emociones. Por favor, espera. Lo siento mucho. Lo que hicimos es imperdonable. Nosotros. Elena hizo una pausa en el borde del escenario, girándose lentamente para mirar a la joven que había sido una de sus torturadoras más crueles. El perdón no cambia el pasado, Sarah, respondió Elena con suavidad, su voz calmada pero firme. Pero podría cambiar lo que suceda a continuación. Jaime Morrison dio un paso al frente, su anillo de graduación del MIT ahora sintiéndose como una pesada cadena en su dedo, como si el símbolo de su propia arrogancia se hubiera convertido en un recordatorio de su propia complicidad. Doctora Martínez, por favor, quédese, suplicó, su voz temblando de incertidumbre. Sterling Aerospace necesita a alguien como usted. Podríamos ofrecerle cualquier puesto, cualquier salario. Por favor, necesitamos su experiencia. Lo que necesitan, interrumpió Elena con firmeza tranquila, es cambiar la cultura que han fomentado aquí. No necesitan contratarme para absolver su culpa. Miró alrededor de la sala, sus ojos escaneando a los ejecutivos e ingenieros que aún no podían ver la verdad que tenían frente a ellos. Mirad alrededor de esta sala. ¿Cuántas mujeres hay en vuestro equipo de ingeniería? ¿Cuántas personas habéis rechazado porque no se graduaron de las escuelas correctas o no tenían la apariencia adecuada?
Señaló hacia el motor perfectamente calibrado, cuyo zumbido llenaba ahora la sala con el sonido de una ingeniería impecable. Ese motor, continuó Elena, su voz fortaleciéndose, no le importa vuestros prejuicios. Y a vosotros tampoco debería. Finalmente, Ricardo Sterling encontró su voz nuevamente, aunque apenas un susurro. Yo, iré a solucionar esto, balbuceó, sus palabras precipitadas, desesperadas. Haré lo que sea necesario. Restauraré su reputación. Me aseguraré de que todos conozcan la verdad sobre usted. Señor Sterling, dijo Elena calmadamente, usted puede hacer más que eso. Tiene el poder de abrir puertas para la próxima Elena, la que ahora mismo está sentada en un garaje, soñando con construir algo extraordinario, pero a quien le dicen cada día que no es lo suficientemente buena, que no pertenece aquí. Una joven reportera levantó la mano tímidamente, la pregunta claramente pesando sobre su mente. Doctora Martínez, ¿dónde irá ahora? Seguramente la ANS. Volveré a la biblioteca, respondió Elena con simplicidad. Sin dudar ni un instante. Donde ayudo a niños de vecindarios desfavorecidos a aprender sobre ciencia, donde una niña de 8 años puede soñar con Marte sin que le digan que tiene el género equivocado o pertenece a la clase equivocada. Comenzó a caminar hacia la salida, la multitud abriéndose a su paso como el mar rojo, creando un camino para la mujer que una vez intentaron destruir. En la puerta, Elena se detuvo, girándose una última vez para mirarlos, su silueta enmarcada por la suave luz de la tarde que entraba a través del cristal. Alguien me llamó una vez decoración bonita pero inútil, dijo suavemente, una leve sonrisa en sus labios, pero teñida de tristeza. Pero cada flor tiene espinas, y a veces esas espinas son necesarias para proteger la belleza interior. Con eso, se dio la vuelta y salió al cálido tarde de Detroit, dejando atrás una sala llena de personas luchando por reconciliar sus suposiciones con la realidad que acababan de presenciar. Sarachén se desplomó en una silla, sus lágrimas fluyendo libremente mientras miraba sus manos, las mismas manos que una vez señalaron y se burlaron de una leyenda que no había reconocido. Jaime Morrison sacó su diploma del MIT de la pared, mirándolo como si lo viera por primera vez, dándose cuenta de que no significaba nada sin la humanidad y la integridad que debía respaldarlo. Ricardo Sterling permaneció solo en el escenario, junto al motor de $2 millones que había sido reparado por una mujer a la que una vez consideró indigna, su imperio de arrogancia derrumbándose a su alrededor. El periodista anciano que había reconocido a Elena escribió las últimas líneas en su libreta con manos temblorosas. Hoy fui testigo del silencio más fuerte que jamás haya escuchado, el momento en que la dignidad venció a la arrogancia, y lo hizo sin alzar la voz. Fuera, Elena Martínez desapareció entre la multitud de Detroit, justo como lo había hecho en Houston 5 años antes. Pero esta vez, no estaba huyendo de nada. Esta vez, se había encontrado a sí misma nuevamente, no en los elogios o el reconocimiento, sino en el simple acto de hacer lo correcto, a pesar de las fuerzas que intentaron arrastrarla hacia abajo. El lunes la encontrarían de vuelta en la biblioteca, donde seguiría ayudando a las jóvenes mentes a explorar las maravillas de la ciencia, plantando semillas de sueños en los corazones de niños que la sociedad podría pasar por alto. Y en algún lugar entre esos niños podría estar el próximo revolucionario, el próximo soñador que cambiaría el mundo, si tan solo alguien creyera en él. Algunas batallas no se ganan con poder o dominio, sino manteniendo la dignidad intacta. Elena eligió no destruir a quienes intentaron humillarla, no usar su conocimiento como un arma de venganza. En su lugar, demostró algo mucho más poderoso. La fuerza para elevarse por encima, para arreglar lo que estaba roto, y para marcharse con gracia. En un mundo que a menudo confunde la crueldad con la fuerza y las credenciales con la verdadera capacidad, ella demostró que el verdadero poder radica en saber quién eres, sin importar quiénes otros piensan que deberías ser. Si estuvieras en su lugar, rodeado por aquellos que intentaron romperte, ¿habrías elegido el perdón sobre la venganza? ¿Habrías arreglado lo que estaba roto y te habrías marchado? ¿O habrías aprovechado tu momento de triunfo para aplastar a quienes te hicieron daño? La elección, al igual que la historia de Elena, habla de lo que realmente somos como individuos.